Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta serie de devocionales. No pare de sufrir. Es un gustazo, una alegría estar con todos ustedes en este jueves. Ahora sí, jueves. Ayer les pido una disculpa, dije jueves y era miércoles. Jueves 7 de julio de 2022. Estamos en la serie de devocionales. No pare de sufrir. Hoy es el día, ¿qué día viene siendo? El día 4 apenas. Y el devocional de hoy se titula Sufrimiento Transformador. Vamos a leer en la carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y recuerden que estamos tratando de aprender juntos a interpretar lo que nos pasa, específicamente los momentos de dolor, porque es cuando entramos en crisis, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué está ocurriendo? Y bueno, queremos que la escritura sea nuestros lentes a través de los cuales veamos el mundo y veamos nuestra situación, la revelación de Dios, la cruz de Cristo Jesús, que nos ayuden a entender lo que nos pasa. Y hemos dicho varias cosas. Hemos dicho que hay sufrimiento pues por la caída, por el mundo corrompido en el que vivimos. Hemos dicho que hay sufrimiento a veces porque somos cristianos y el mundo es hostil al cristianismo y sufrimos, como dice Jesús, por causa del evangelio. También hay sufrimiento disciplinario. De pronto Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias como una manera de disciplinarnos cuando nos hemos extraviado o nos estamos extraviando. Y hoy vamos a hablar del sufrimiento transformador. Hay veces, mis queridos hermanos, que experimentamos ciertos dolores, tristezas, incluso sufrimientos en nuestra vida, porque estamos en un proceso de transformación, que nos está moldeando. Ahora, no significa que el trabajo de Dios en nuestra vida tenga que doler necesariamente, sino que hay veces que justamente por nuestra propia necedad o por nuestra propia, pues, resistencia al cambio, experimentamos ciertos dolores en el proceso de transformación, pero vale la pena pasar por esos momentos. Y bueno, de eso hablaremos hoy, del sufrimiento transformador. Vamos a la carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. No hay nada mejor que estar en tu presencia, nada mejor que venir a tus pies, nada mejor que leer tu palabra y escuchar tu voz. Permítenos, Señor, que así sea el día de hoy, que tú llenes nuestra vida, Dios mío, que nos toques, que nos consueles, que nos hables, que nos transformes. Y si experimentamos dolores por causa de esa transformación, que así sea, Señor, porque no hay nada mejor que ser moldeados a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho, que Dios nos hable el día de hoy. Qué bonito juntarnos y escuchar la voz de Dios, ¿no? Y vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice así, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Qué bonito, voy a leer eso último, mis hermanos. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Hay veces que experimentamos ciertos sufrimientos cuando nos toca dejar el pasado, dejar la vida de atrás, nos convertimos a Cristo Jesús, pero seguimos teniendo de pronto algunos hábitos, algunas costumbres, algunos incluso deseos carnales, y Dios quiere quitar esas cosas de nuestro corazón. Y bueno, a veces quitar, dejar eso, experimentamos ciertos quizá dolores, porque miren mis hermanos, es algo natural en la vida. Crecer duele, crecer, cambiar duele. Dicen que los adolescentes, todos fuimos adolescentes alguna vez, a menos que me estén escuchando niños o preadolescentes o adolescentes que en este momento están experimentando esas cosas. De pronto te duelen los huesos, de pronto te duelen las articulaciones y es justamente porque están en proceso de crecimiento. ¿A poco no los adolescentes los dejas de ver una semana y ya crecieron 10 centímetros? Ahora que pasó la pandemia, nos dejamos de ver por meses, incluso más de un año, y de pronto cuando vuelves a ver a algunos chavitos que los dejaste de ver cuando tenían 12 años, de pronto ya tienen 14 y miden 30 centímetros más, y tú dices, ¿qué pasó? Y ese proceso de crecimiento a veces uno experimenta ciertos dolores, pero son dolores hermosos, son dolores bonitos de crecimiento, no de que estás creciendo, de que estás madurando, de que estás dejando ciertas cosas de la vida infantil y te estás convirtiendo en una persona madura. Y lo digo también metafóricamente para los cristianos. De pronto crecer, experimentamos ciertos dolores. De pronto, cuando somos cristianos, por ejemplo,
nos convertimos al cristianismo y hay ciertas personas que nos dejan de hablar. Hay ciertas personas que les empezamos a caer gordos porque ahora creemos en Cristo, porque ahora predicamos, porque ya no hacemos lo que hacíamos antes, porque ya no vamos a los lugares que íbamos antes, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, ya no tomamos y consumimos las cosas que hacíamos antes, ya no hablamos de la manera como hablábamos antes, porque Dios está trabajando en nuestro corazón, porque Cristo está transformando nuestra vida. Y hay gente que nos empieza a criticar, hay gente que nos empieza a dejar, hay gente que nos empieza a, pues, separarse de nosotros y podamos experimentar ciertos dolores, ciertos cambios, pero son dolores de crecimiento, son dolores de bien. Hay veces que experimentamos dolores porque somos necios, porque Dios está trabajando en nuestra vida y nos resistimos, como decíamos hace algunas semanas cuando hablábamos del barro, somos como barro en las manos de Dios y Dios trabaja con cuidado y con amor como un artesano en nuestra vida, somos como barro en sus manos. El problema es que a veces el barro es un poco necio y no quiere cambiar. A veces el barro es un poco resistente al cambio de Dios y entonces duele. Y la transformación puede doler y el cambio puede doler, a veces naturalmente, a veces por nuestra propia necedad, pero eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Lo voy a volver a leer y les pido que pongan mucha atención. Dice así: por tanto, pues porque Cristo ha padecido en la carne, armaos vosotros con el mismo propósito. Mis queridos hermanos, nuestra salvación costó toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, toda su vida, se entregó por completo y sufrió en la cruz por nosotros. Si nosotros somos sus seguidores, si nosotros somos aquellos que siguen a Cristo, dice Jesús, tomen su cruz cada día y síganme. No se trata de que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, no estoy diciendo eso, y que hay que ir tras el sufrimiento y buscar y flagelarnos la espalda y ponernos nopales en las rodillas y caminar hasta no sé dónde, de rodillas sangrando. No, definitivamente no. Cristo Jesús murió para que nosotros no tengamos que experimentar eso. No estoy diciendo que es un sufrimiento de ganarte la salvación a través de flagelarte o golpearte la espalda. Eso está completamente alejado de lo que es el Evangelio de Jesucristo. La salvación no es por obras. Y a Dios no le agrada que nos flagelemos, que suframos. No estoy diciendo eso de ninguna manera. Jesucristo murió por nosotros para que nosotros no tengamos que ir a la cruz. Lo que estoy diciendo es que Dios trabaja en nuestro corazón y a veces ese trabajo de Dios experimentamos ciertos dolores por crecer. Y no estoy diciendo que esos dolores compren nuestra salvación o que esos dolores compren nuestro lugar en el cielo. No, de ninguna manera. Más bien estoy diciendo que a veces experimentamos eso porque nos estamos alejando del mundo, porque estamos quitando de nuestro ser un montón de cosas que Dios quiere quitar, precisamente para que seamos plenos, precisamente para que tengamos vida eterna, precisamente para que tengamos una vida feliz, completa en Cristo Jesús. Pero el ser cristiano es una vida de entrega completa. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón entregado por completo a Cristo Jesús. Y de pronto en el mundo en el que vivimos, eso nos puede causar dolor. Sigue diciendo el apóstol Pedro, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. En este proceso de convertirnos en cristianos, de convertirnos en discípulos de Cristo Jesús, de convertirnos en personas que no viven en la carne, sino que viven en la fe del Hijo de Dios, que viven en el Espíritu. En ese proceso, en esa transformación que Dios está haciendo en nuestro corazón, en nuestros corazones, de pronto padecemos en la carne para convertirnos en hijos de Dios, para que Dios nos convierta en hijos de Dios cuando creemos en Él. No estoy diciendo que no seamos hijos de Dios todavía. Lo que estoy diciendo es que en ese proceso de parecernos cada vez más a nuestro Señor Cristo Jesús, de pronto experimentamos ciertos dolores. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, para vivir el tiempo que le queda en la carne, para vivir este tiempo que nos queda en este mundo, que es solamente un pequeño pedacito de vida si lo comparamos con la eternidad, ¿cuánto nos quedará? 60, 70, 50, 40, depende de cuántos tengas, no sé cuántos años nos queden, pero este tiempo que nos queda en este mundo terrenal, en esta realidad terrenal, en este mundo corrompido por el pecado, no lo vivamos ya en la carne, dado a las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Que vivamos, para eso de pronto experimentamos ciertos dolores, para eso Dios está transformando nuestro corazón, para que este tiempo que nos queda no vivamos ya dedicados a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos,
quiero terminar diciendo estas tres cosas. Número uno, a veces duele dejar el pecado, pero es lo mejor que podemos hacer. La recompensa es más grande. La vida en Cristo Jesús, la vida plena, la vida placentera, la vida alegre, dicen unos, la vida en los placeres de la vida, y se refieren a los pecados. Esa no es la vida alegre, esa no es la vida placentera. En Cristo Jesús, esa es la vida llena de gozo, de paz, de amor. Así es que duele dejar el pecado, pero es la mejor cosa que podamos hacer. ¿Se acuerdan cómo le dijo Pedro a Jesucristo? Hemos dejado cosas, hemos dejado trabajo, hemos dejado incluso relaciones, y Jesucristo dijo, no hay nadie que haya dejado algo por el reino, por seguirme a mí, que no vaya a recibir 10 veces más, 100 veces más en el reino de los cielos. Número dos, duele crecer, mis queridos hermanos. A veces duele, nos duelen las articulaciones cuando crecemos. A veces duele crecer en Cristo Jesús, pero es un sufrimiento que da gozo. ¿No les pasa, por ejemplo, cuando hacen ejercicio? Cuando están corriendo, cuando están haciendo pesas, de pronto te arde, ¿no? Los músculos, te duele el abdomen, te cansa y es un sufrimiento, pero no es un sufrimiento feo, creo que ni siquiera le podríamos llamar sufrimiento, es una especie de dolor, pero dolor con propósito, dolor no pain, no gain, dicen algunos. Si no duele, no sirve. Es un dolor que no es para tirarse a llorar, es un dolor para decir que bueno, porque estoy creciendo en Cristo Jesús, porque estoy, en el caso físico, porque estoy poniéndome más sano, estoy ganando condición física, se me están marcando los brazos, yo qué sé. En, en, el, nuestra vida cristiana también estamos creciendo, estamos conociendo más al Señor, y de pronto duele entender que creíamos mal, duele entender que teníamos ideas equivocadas, duele entender que hay cosas en nuestro corazón que deben ser cambiadas, que hay cosas en nuestra personalidad que necesitan redención de Dios. Duele entender eso y duele crecer, pero es un dolor hermoso porque nos estamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Y duele cambiar, mis queridos hermanos. Sufrir tiene un propósito a veces, nos cambia, nos hace más conforme a Cristo Jesús. Seguiremos hablando de esto en los siguientes días. Por lo tanto, déjenme orar por cada uno de nosotros para que experimentemos este dolor transformador que nos hace más como nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nuestro corazón. Gracias porque tú, Señor, nos haces entender todo lo que tiene que ser renovado, todo lo que tiene que cambiar, todo lo que tiene que cambiar dentro de nosotros, fuera de nosotros, Señor, y tú trabajas. Permítenos experimentar ese proceso, Señor, y a veces el cambio trae dolor y a veces trae separaciones o cosas que pueden ser dolorosas, pero permítenos entender que vale la pena, Señor, y que no hay mejor cosa que ser transformados por ti y parecernos cada día más a ti. Te pido bendición por todos mis hermanos, en su salud, en sus finanzas, en sus relaciones. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.